Voy a explicar mi base de datos. Primero, una base de datos es un conjunto de datos almacenados y relacionados entre sí de manera estructurada. Lo primero es abrir la base de datos. En este caso yo voy a abrir la base Plants vs Zombies. Vamos a cerrar esto. Y voy a abrir una de mis tablas. En este caso la tabla plantas. ¿Qué es una tabla? Una tabla es una estructura conformada por campos y registros donde se almacenan los datos. Un campo es la unidad mínima de una base de datos y un registro es el conjunto de campos que hace referencia a un mismo elemento. Por decir un ejemplo, este conjunto de campos forman un registro que hace referencia a un mismo elemento que es la planta lanzaguisantes. Este otro conjunto de campos forman otro registro que hace referencia a otro elemento que es la planta girasol y así sucesivamente. Una tabla dispone de dos vistas, que son la vista hoja de datos, que es en la que estamos, cuya función es visualizar, introducir, gestionar y editar los datos de nuestra tabla, y la vista diseño, que sirve para definir la estructura de la tabla, no para ver los datos. Esta vista es la recomendada para crear tablas, que, hablando de la creación de tablas, para crear una tabla basta con irnos a la pestaña crear del menú y hacer clic en diseño de tabla. Una vez hecho clic, debemos escribir el nombre del campo y seguido de eso definir su tipo de dato. Los tipos de datos definen qué tipo de información va a almacenar ese campo. Por ejemplo, yo aquí escribo el nombre ID planta y le asigno el tipo de dato autonumérico. Un campo de tipo autonumérico es un campo que se rellenará automáticamente con un número único y consecutivo para cada nuevo registro, asegurando que no se repita. Este tipo de datos es ideal para crear claves principales. Una clave principal es un dato único que no se repite en los demás registros de la tabla. Puede ocurrir, claro, que haya más de un campo, aparte del autonumérico, que de igual forma sea único en toda la tabla. Sin embargo, se aconseja usar como clave principal el campo de tipo autonumérico porque su tamaño es menor al de otros tipos de datos. Una vez explicado esto, vamos a continuar agregando campos. Agregaremos campo de nombre, que vamos a definir como tipo texto corto, porque los nombres no son muy largos y son texto. Poste, que este campo va a ser de tipo numérico. Podría ser de tipo moneda, pero el videojuego del cual estamos haciendo la base de datos no ocupa una moneda que es ficticia y no aparece en el campo moneda, entonces no hace falta ponerlo como tipo moneda. Vamos a agregarle un campo biografía, que este campo lo vamos a poner de texto largo, porque a diferencia del nombre, la biografía ocupa más caracteres. Y así podemos continuar agregando campos y a su vez modificando las propiedades de estos campos. ¿Qué son las propiedades de los campos? Las propiedades de los campos son las características y restricciones que definen de forma más específica cómo se almacenan los datos en un campo. Por ejemplo, en el campo nombre, vamos a cambiar el tamaño del campo a 25, que este será el número máximo de caracteres que se podrán escribir en este campo. Vamos a cambiar requerido por sí para que al momento de agregar un nuevo registro sea obligatorio llenar dicho campo. También se pueden definir su formato, se puede agregar una máscara de entrada, un título, una regla de validación y varias opciones más. Otros tipos de datos que valen la pena mencionar, que sin embargo por la naturaleza de mi base de datos yo no estoy utilizando, son el tipo fecha y hora, que como su nombre indica, sirve para almacenar fechas y horas, sirve para los campos que almacenan datos como fechas de nacimientos o fechas en las que se realiza un pago, y el tipo de datos si no, que almacena únicamente datos sí o no, o verdadero o falso.
Algunos consejos que se pueden tomar al momento de crear tablas y nombrar campos es que los campos tienen que estar nombrados en minúsculas, las tablas igual y sin espacios. Se recomienda que las tablas tengan nombres en plural y los campos nombres en singular. Para guardar una tabla simplemente hacemos clic derecho y aquí en el botón de guardar y el nombre, escribimos el nombre de la tabla. En este caso vamos a ponerle ejemplo tabla y guardamos. Bien, una vez explicado lo anterior, pasemos a las relaciones. Las relaciones son vínculos entre tablas que permiten combinar datos de dos tablas distintas basándose en campos cuyo tipo de dato coincida. Existen tres tipos de relaciones. La relación uno a uno, que es cuando el registro de una tabla le corresponde un único registro en otra tabla y este registro no puede corresponderle a otro registro de la primera tabla. Por ejemplo, la relación 1 a 1 entre mi tabla plantas y mi tabla aventura 1 indica que en un nivel puedes desbloquear una única planta y esta planta no la puedes desbloquear en ningún otro nivel. La relación 1 a varios es cuando el registro de una tabla puede corresponder a varios registros de otra tabla, siendo este el tipo de relación más común. Podemos ver varios ejemplos, como la relación entre mi tabla plantas y mi tabla recargas. Esta relación indica que una planta puede tener un tipo de recarga, pero este tipo de recarga lo pueden tener otras plantas. Y por último, la relación varios a varios, que es cuando varios registros de una tabla se pueden relacionar con varios registros de otra tabla. Para hacer este tipo de relación se necesita una tercera, una tercera tabla que se crea en la cual se agregan las claves principales de las dos tablas a relacionar. Por poner un ejemplo, aquí mi relación varios a varios entre la aventura 1 y los zombies se hace una relación varios a varios porque en un nivel de, de la aventura 1 pueden aparecer varios zombies y un zombie puede aparecer en varios niveles de la aventura 1. Algo muy importante para el correcto funcionamiento de las relaciones es la integridad referencial. Para aplicarla se marca al momento de modificar una relación o crearla, junto con actualizar en cascada. La integridad referencial asegura que una clave foránea, que es el campo que vincula dos tablas referenciando la clave principal de la otra tabla relacionada, se refiera a una clave principal existente. Una vez que tenemos creadas las tablas y las relaciones, lo ideal es empezar a crear formularios para llenar los registros de las tablas. Esto, si bien se puede hacer desde las tablas, lo ideal es hacer formularios para agilizar y facilitar este proceso para el usuario. Los formularios son objetos de la base de datos que funcionan como una interfaz de captura de datos para la tabla y que a su vez son más amigables para el usuario. Para crear un formulario disponemos de distintas opciones. La más sencilla es con el botón formulario. Seleccionamos la tabla de la cual queremos hacer el formulario y hacemos clic en formulario. Access nos creará el formulario sencillo de este modo. Otras opciones para crear formularios son diseño de formulario y formulario en blanco. Ambas te crean un formulario, como su nombre lo indica, en blanco, en el cual tú puedes agregar los detalles que tú quieras. La diferencia radica en la vista en la que te presentan el formulario, ya que al igual que las tablas, los formularios cuentan con distintas vistas. Las vistas de las que dispone un formulario son las siguientes: vista formulario, vista presentación y vista diseño. La vista formulario
nos permite ver, modificar, consultar, eliminar y añadir datos de los registros. Como pueden ver, si aquí me permite agregar una nueva planta, si es que así lo desea. La vista diseño nos proporciona una pantalla en la cual podemos modificar a voluntad el diseño del formulario. Y la vista presentación es un híbrido entre las dos vistas anteriores, pues nos muestra los datos de los registros y a su vez nos permite modificar algunas propiedades del formulario, pero no tantas como en la vista diseño. Ahora bien, otra forma de crear formularios es por medio del asistente de formularios, que es una opción que tiene Access para agilizar todo este proceso. Nos va a pedir seleccionar la tabla de la cual queremos hacer nuestro formulario. Nos va a pedir seleccionar los campos que queremos mostrar en nuestro formulario. Vamos a mostrarlos todos. Nos preguntará qué distribución deseamos aplicar al formulario, el título que tendrá nuestro formulario y si queremos abrir el formulario para ver o introducir la información o modificar el diseño del formulario. Esta opción nos abrirá el formulario desde la vista de diseño. Vamos a ver qué queremos ver desde la vista de diseño. Y finalizamos. Esto es nuestro formulario desde la vista de diseño. Y ya desde aquí podemos modificarle lo que queramos a gusto. Por ejemplo, podemos cambiar el relleno de forma, el color del fondo. Acá un verde más claro porque es un formulario de plantas. A lo mejor queremos que esto tenga un color de letra distinto y una fuente distinta. También puede ser que querramos que estas etiquetas, no sean con fondo transparente. Quizá queremos un color que contraste, entonces hacemos esto y que su texto esté centrado. Vamos a eliminar estos etiquetas de aquí y estos controles que no nos interesa mostrar. Realmente eliminamos y ya no aparecerán en la vista formulario. Ahora también la vista diseño nos permite agregar controles como este control que es un botón que nos puede cumplir distintas funciones. Por ejemplo, la navegación con registros. Podemos configurarlo para que vaya al registro siguiente. Sí, siguiente. Ese es el nombre que va a identificar nuestro control. Finalizamos y aquí tenemos, nada más acomodamos. Vamos a hacer también un botón para ir al registro anterior. Siguiente, sí, sí. Finalizar. Lo mismo, modificamos su tamaño. Y para terminar con otro ejemplo, un botón que nos agregue un nuevo registro. ¿Sí? El lápiz. Y modificamos su tamaño. Vamos a vista formulario. Y como puede ver, estos botones funcionan y facilitan la navegación a través de los formularios. Estos botones funcionan por medio de macros. Las macros son herramientas que agrupan y automatizan varias tareas a la vez. Podemos hacer que abran formularios, que abran informes, que vayan a un registro en específico o incluso que hagan todo esto en una sola macro. Volviendo a los controles, además de los botones, podemos
hacer uso de distintos controles como un marco de objeto independiente que nos sirve para mostrar imágenes meramente estéticas, líneas, botones de opción, gráficos, datos adjuntos o un cuadro combinado. Los cuadros combinados son controles que permiten rellenar campos relacionados a través de columnas de búsqueda. Por poner un ejemplo, aquí en la vista formulario vemos que la recarga nos pone 1 porque nos está mostrando el ID de la recarga. No queremos eso. Queremos mostrar el tipo de recarga. Para eso usamos un cuadro combinado. Deseo que el cuadro combinado busque los valores en otra tabla o otra consulta. Seleccionamos la tabla que queremos usar para el cuadro combinado. En este caso es la tabla de recargas. Los campos. Vamos a seleccionar ID y tipo, que se ordenen por el ID de manera ascendente. Así se va a mostrar nuestra lista. Acceso oculta la columna clave automáticamente. Y queremos almacenar nuestro valor en el campo recarga. La etiqueta que va a tener nuestro cuadro combinado, vamos a ponerle recarga y finalizar. Ya aquí tenemos nuestra etiqueta, nuestro cuadro combinado, nada más le cambiamos el formato y en vista formulario ya nos muestra los recargas que hay para llenar. Podemos cambiarle para que las 6 antes ahora tenga una recarga lenta y se guarda este registro. Pero lo vamos a la normal. Un ejemplo de un formulario ya bien hecho es este formulario de plantas, en el cual hicimos uso de múltiples macros para hacer este efecto de navegación con botones invisibles. Un botón que nos lleva a poder crear un nuevo registro e incluso un botón que nos abre otro formulario. Por ejemplo, este formulario que es un menú de consultas que, dicho sea de paso, ¿qué son las consultas? Una consulta es un objeto de la base de datos que permite mostrar datos de una o varias tablas a las que les podemos aplicar criterios de búsquedas. Para crear una consulta, basta con hacer clic en crear del menú de opciones y hacer clic en diseño de consulta. Aquí seleccionamos las tablas las cuales queramos hacer nuestra consulta. En este caso vamos a agarrar la tabla plantas y sus tablas relacionadas: alcance, daños, recargas y usos. Los campos que queremos mostrar. Para seleccionar los campos que queremos mostrar en la consulta, basta con hacer doble clic en ellos para agregarlos. Aquí se muestran los campos que se van a mostrar en nuestra consulta. Tenemos el coste, la recarga. Al ser un dato relacionado, tenemos que agarrarlo de la tabla recargas, el que queremos mostrar. El, el daño, el alcance, los usos de una vez, la descripción, la salud, la biografía y su imagen. Ya una vez que tenemos esto, los campos que queremos mostrar, ejecutamos nuestra consulta. Y en este caso, pues nos muestra lo que le especificamos. Me fui muy lejos. Estas consultas sirven para filtrar y mostrar datos que cumplan con los criterios que le hayamos asignado a la consulta. Por ejemplo, a las consultas podemos aplicarles criterios como el like. Por ejemplo, si aquí le escribimos like
entre paréntesis S, asterisco S, esta expresión de aquí indica que la consulta nos tiene que mostrar únicamente estos campos, sí, pero de las plantas cuyo nombre termine en S. Ejecutamos la consulta y en efecto solamente nos muestra las plantas cuyo nombre termina en S en sus campos. A eso podemos agregarle más criterios, no solamente like, y podemos agregar, ¿no?, más criterios a una sola consulta en distintos campos. Por ejemplo, que su coste sea con, usando el criterio between 100 and 200, que ahora nos mostraría las plantas cuyo nombre termina en S y su coste oscila entre los 100 y los 200 soles. Damos la consulta y sí, tenemos un registro menos que cuando lo habíamos ejecutado anteriormente, porque ahora nos muestra tanto los, los registros cuyo nombre termine en S y su coste sea entre 100 y 200. Otro tipo de criterios que podemos agregarle a la consulta son criterios como el not o el or. Por ejemplo, aquí en recargas escribimos lenta or muy lenta y ejecutamos y nos muestra los registros de las plantas cuya recarga sea lenta o muy lenta. Aquí no aparecen las plantas cuya recarga sea rápida. Y en caso del not, aquí en alcances podemos ponerle not entre comillas normal. Ejecutamos y nos muestra tanto las plantas cuyo alcance no es normal y su recarga es lenta o muy lenta. Estos son algunos ejemplos de los criterios que le podemos aplicar a las consultas. Las consultas, una vez que ya la tengas hecha, es igual que la tabla, clic derecho, guardar. Le cambiamos el nombre, vamos a ponerle en minúsculas también, consulta, plantas, ejemplo. Ya está, y la guardamos, sí. Hacer esto por mientras. Una vez que tengamos hechas las consultas, ya podemos crear un informe a base de dichas consultas. Los informes son objetos de la base de datos que sirven para mostrar los datos, preferiblemente de una consulta, de forma impresa, facilitando su lectura y análisis al usuario. La creación de los informes es similar, por no decir que igual, a la creación de los formularios, solo que en vez de tomar como base una tabla, toman como base una consulta. Para hacerlo, pues vamos a la pestaña Crear, seleccionamos la consulta y le hacemos clic a el informe. Access nos crea automáticamente un informe bastante decente de la consulta. Al igual que los formularios y que las tablas, los informes cuentan con varias vistas. La vista presentación y la vista diseño tienen la misma función que en los formularios. La vista diseño proporciona la libertad para decorar y
modificar el aspecto de nuestro informe. La vista presentación es un híbrido entre dos vistas, que es solo que en este caso es un híbrido entre la vista diseño y la vista informes, que la vista informes es el cómo se ve el informe mostrando los datos de la consulta. Y además, el informe cuenta con una vista extra, que es la vista preliminar, que es la forma en la que el informe se va a ver una vez lo impriman. Para salir de esa vista es a través de este botón. Y pues en la vista diseño, profundizando más en esto, cuenta con las mismas opciones que la vista diseño de los formularios, con los mismos controles, el formato. Vamos a decorar este informe para mostrar un poco de lo que se puede hacer desde esta vista. Vamos a ponerle el relleno de fondo verde. Esto de aquí. Esto no. Esto no es lo que quería. Esto lo vamos a poner café. Esto lo vamos a poner de un color más claro. El pie de página de azul. Y el pie de informe también de azul. Estos controles de aquí vamos a cambiarle la letra del Arial Black, que estén centrados y que su color sea azul o mejor este tonito. Estos de aquí vamos a poner un color más brillante para que resalte en el verde. Lo mismo para estos dos. Estos de aquí, otro color que resalte, pero que no sea el mismo. Eso es. También podemos mover la posición de nuestros controles. Por ejemplo, queremos que la imagen sea lo primero que se muestre. Entonces solo arrastramos nuestro control hasta la posición que queremos que ocupe, que es aquí atrás de nombre. Solo se muestra la imagen, no hace falta que tengamos la etiqueta que diga que es la imagen. Esto lo eliminamos y vemos nuestro informe, un informe con una forma más decente que simplemente verse blanco con letras negras. Para guardar un informe es igual que con las consultas, tablas y formularios. Clic derecho, guardar. El nombre, vamos a que quede con el mismo nombre. Está bien. Y ya una vez que tienes listo tu informe, puedes agregarlo a los formularios. Vamos a abrir un formulario. Estos los puedes agregar por medio de botones. Al consultas, formulario de las consultas plantas, vista diseño. Y aquí le agregamos un botón. Aquí vamos a ponerle un botón que nos abra operaciones con informes, abrir un informe. Y el informe que queremos que nos abra es consulta plantas, ejemplo. Vamos a poner que tenga el logo del informe. Este sigue siendo el nombre por el cual Access identifica nuestro control. Finalizamos y ahí tenemos. Ajustamos el tamaño y podemos ver que al hacer clic al botón se nos abre el informe. Esta es la utilidad de los informes dentro de los formularios. A últimas, para que nuestra base de datos tenga un toque más profesional, podemos hacer un
formulario de menú principal, cuya función sea llevarnos a los demás formularios de la base de datos. Damos clic aquí, formulario. Este nos lleva a otro formulario, para darle un estilo más profesional a nuestra base de datos.